nuestro segmento del análisis a la acción nuevamente. Bienvenido, Juanito, qué gusto tenerte aquí. Amanda, muchas gracias. En la revista informativa Hola Mundo. Conversemos, pues tú sabes en este momento esta coyuntura álgida que el presidente Lasso declaró ayer la muerte cruzada en el marco de este juicio político que estaba atravesando. Fue anteayer a la Asamblea Nacional. Y le hicieron la interpelación y al otro día declaró la muerte cruzada. En este momento todavía no ha emitido ningún comentario al respecto también en la Corte Constitucional. Así que el presidente en este momento estaría gobernando de facto, ¿no? Porque está sin asamblea, sin asambleístas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan? Bueno, Amanda, saludarte. Buenos días. Saludar a las amigas, amigos, radioescuchas, a quienes nos ven a través de redes sociales, lo mismo. Sí, o sea, hoy creo que es pertinente, pues, discutir sobre la crisis coyuntural que atraviesa el país. Es un tema que lo habíamos tocado anteriormente también, donde, claro, hoy vemos como esta muerte cruzada, yo la llamo el resultado o mejor dicho, la derrota de la agenda neoliberal, ¿no? O sea, independientemente de que el presidente se mantenga en funciones de una especie de una pequeña dictadura, hoy vemos que hay una salida de una forma, digamos, democrática. Quizás esta muerte cruzada, esta disolución de la asamblea no responde a un contexto constitucional, pero digamos, pero el presidente ya firmó su muerte o firmó su acta de defunción, digamos, políticamente, y hoy es necesario que el país se encuentre desde un proyecto nacional amplio que aglutina diferentes sectores sociales, políticos, y se participe en estas elecciones para ponerle o darle un nuevo horizonte al país y darle freno a toda esa regresión en materia de derechos. Esta crisis, por ejemplo, a nivel de seguridad que vive el Ecuador, no se va a resolver con las elecciones que vendrán en 3 o 6 meses, eso se resolverá en 4, quizás 6 años le tomará al Ecuador, y la recomposición social y las respuestas a la ciudadanía es lo más importante y lo urgente, ¿no? Porque al final el amigo o la amiga que no tiene trabajo, la ama de casa que está complicada para llegar a fin de mes, el empresario que quizás está complicado en la cooperativa o en el banco, con la muerte cruzada no ha encontrado soluciones. Entonces ese es el gran desafío. Profundiza la crisis. Exacto, más. Ese es el gran desafío este momento de cómo encontrar las soluciones, cuáles serán las propuestas y que eso se traduzca en un gran acuerdo político. Ese es el camino y el horizonte que creo yo que es urgente para el país este momento. Que la derecha en este momento, ¿crees que se va a reconfigurar, se va a reestructurar a pesar de que hay una crisis de gobernabilidad en torno a este sector? Mira, ahí pienso que hay que tomar algunas reflexiones. Primero, insistir en que esto es el ocaso de la agenda neoliberal impulsada por Moreno, impulsada por Lasso, que han sido prácticamente lo mismo, con la diferencia que Lasso sí ganó en las urnas con este proyecto, con esta agenda. La derecha, digamos, tradicional en el sentido de lo que ha significado, creo, ya llega a su punto final, pero como escenario desde la derecha hay otras figuras que seguramente emergerán. Tienes lo que ha vivido el país. Ayer entender lo que decía el presidente, no, que esta decisión la toma para evitar el regreso de Correa. Señor presidente, camine los sectores populares del país y vea la pobreza, o camine en su propia ciudad de Guayaquil, cómo la gente se está matando todos los días, cómo la gente muere todos los días. ¿Por qué? Porque esta descomposición del Estado, el dejar a miles de jóvenes sin acceso a la educación superior, a la educación primaria, secundaria, significa que ellos se conviertan en materia prima para el crimen organizado. Entonces, esta desconexión desde estas élites, desde esta bancocracia que gobierna actualmente el Ecuador, ha hecho pues que se termine en un caos institucional, político, y principalmente en la desconfianza de la gente en las instituciones y en la política como tal. Sin embargo, el presidente en este momento, o sea, ha enviado supuestamente algunas leyes, la ley económica, la ley tributaria, y ahora le da más posibilidades de que puedan ser aprobadas vía Corte Constitucional, o sea, le da un respiro a su gobierno. Ese es el acuerdo político que se necesita. O sea, desde la ciudadanía construir este gran frente que aglutine en un proyecto político
en este caso electoral, y que se revierta esta regresión en derechos que vendrá con los decretos que vendrán. Es decir, porque Lasso ha dicho que va Lasso responde a una agenda. 5. Lasso responde a una agenda. Esa agenda es pagar favores de campaña y lo propio responder a los grandes grupos económicos, los mayores beneficiarios en la pandemia y los mayores beneficiarios en la historia de este país. Es la banca. Que estaban preocupados porque fueron 10, 12 años que no pudieron estar en el poder y no pudieron seguir lucrando del Estado central. Entonces, eso tiene que cambiar. Llega un nuevo momento, una nueva oportunidad para el pueblo ecuatoriano, pero no pensar únicamente en lo electoral, Amanda. Porque lo electoral responde a una coyuntura puntual y tú no estás construyendo organización, no estás construyendo base social, no estás construyendo espacios donde la gente discuta y donde la gente pueda plantear las grandes soluciones. Claro, ¿sí? Es que la gente está totalmente, primero está bastante desinformada, apática a la política. Y apática a la política, y aparte de eso es que también festeja y celebra la decisión. Dicen ya que bueno que haya disuelto la asamblea. Mira, ese es un tema muy importante que tú lo tocas. Porque la muerte cruzada quizás es la respuesta a la ciudadanía de que se vayan los vagos a la casa. Pero es como el gobierno ha construido este framing mediático donde a la gente no se le ha mostrado cuál es el verdadero problema estructural. Mira, si nos fijamos en la proforma presupuestaria en torno a la seguridad, el gobierno no ha invertido ni siquiera el 10%. Lo propio, lo que ha significado el descalabro de las instituciones. Y lo más grave, Amanda y amigas, amigos radioescuchas, que les invito a reflexionar, es el contubernio del gobierno con los grandes casos de corrupción y peor aún, con el narcotráfico que se prevé que fue el financiador de su campaña y que ha tenido nexos con diferentes instancias del Estado central. El descalabro de la justicia, lo propio. Mira, este también es algo que necesitamos que la gente entienda, es el resultado de la consulta popular de Moreno en el 2018, donde se dijo que con ese voto del sí se resolvían los problemas de la corrupción en este país. No ha pasado nada. Lo único que ha significado es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo hizo el Trujillato, repartió las instituciones del Estado, sirvió como una herramienta de persecución a otros sectores políticos. Y con eso, pues, han legitimado. Tenemos una fiscal que es una vergüenza. Y lo peor es que es imbabureña. Imbabureña. Y también la señora Varela, imbabureña. Mira, el contubernio de la policía, de las Fuerzas Armadas. Pero ha sido algo en la historia de Latinoamérica, ¿no? Donde estos actores, estas élites de poder de los estados, han estado en contubernio con los grandes grupos económicos, con los grandes poderes políticos, con la oligarquía tradicional que ha gobernado las instituciones. Y es lo que les asustó, entender que los sectores sociales encontraban progreso, que la clase media se ensanchó en la época de la Revolución Ciudadana, pasó del 20 al 40%, y hoy en cambio tenemos 6.5 millones de personas en pobreza extrema, más del 65% de la población económicamente activa está en el subempleo, es decir, está en la precariedad. Y esa es una discusión que necesitamos urgente, pues, resolverla. Una nueva ola migratoria. Las remesas de los migrantes empiezan a ser nuevamente el gran motor de la economía nacional, porque tú tienes, pues, una ralentización de la economía, tienes una salida de dólares por el incremento de las importaciones, un deterioro de la producción nacional, nula inversión en infraestructura. Todo eso, Amanda, al final del día es bienestar para la gente, es justicia social, porque hay una deuda histórica con los diferentes sectores sociales, con la gente más pobre que no ha tenido acceso a las garantías que quizás tenemos desde la ciudad. Hoy yo creo que el gran acuerdo nacional ciudadano será el gran horizonte, la gran salida que tiene este país. Nosotros, desde lo que hemos construido en este pequeño tiempo que hemos podido hacer política o la realpolitik, es decir, estar en el territorio, que la gente pueda comprender cómo estamos pensando la ciudad, cómo pensamos el cantón, cómo se entiende la provincia, y hoy pues hacer ese aporte de cómo entendemos el país, ¿no? Invitar a la gente, a los sectores sociales,
que empiecen estos grandes espacios de diálogo, de discusión. ¿Cómo crees que debería ser la pedagogía? Porque, o sea, si bien ahorita vamos a un escenario de elecciones anticipadas y tú decías, o sea, que no solo es el escenario lo electoral, o sea, si bien es eso, pero también cuál sería lo otro que tendría que estar acompañado a este proceso de debate también. Los sectores sociales electoral. Discutiendo, ¿no? O sea, los sectores sociales y la comunicación. O sea, los sectores sociales haciendo estas vocerías en los espacios públicos, privados de comunicación y que permitan encontrar esas soluciones, pero que además sobrepasen lo que significan los partidos. Porque la crisis de la democracia liberal que vive este momento el país, que vive Latinoamérica, el mundo, ha hecho que los partidos sean empresas electorales. Que unos cuantos iluminados se sienten y decidan lo que tiene que pasar y no respondan a las mayorías. O sea, ese es el gran desafío. Pasa en partidos de izquierda, en partidos de derecha, y por eso la gente tiene apatía a la política. Esta es una nueva oportunidad, si bien es cierto, desde la acción democrática electoral que vivirá el país, pero cómo construir los procesos de largo plazo es el gran desafío. Nosotros, desde este proceso de transformación que hemos impulsado, estamos en esta construcción de nuestro colectivo Transformar, que permita aglutinar a diferentes sectores sociales, más allá de banderas políticas, para un gran acuerdo, y que además una de las acciones, creo yo, o quizás de las más importantes, es que en el mediano y largo plazo nosotros nos convirtamos en esos proponentes de soluciones, no solo desde el discurso, sino también desde la bata. Es decir, entendiendo cuáles son las problemáticas en lo económico, en lo social, en la cultura, en el deporte, en lo que significa el problema de la crisis climática, Amanda. Sí, esa es una crisis que nos persigue, y esa misma crisis perseguirá a los sectores más pobres. Sí, porque la pandemia no es algo que se inventaron los chinos, como decía las potencias occidentales. Es una cuestión del calentamiento global, que ha hecho que haya un problema en la naturaleza, y quizás tendremos más pandemias en un futuro. Esas pandemias que podemos tener en un futuro, ¿qué pasaría si seguimos teniendo proyectos de achique del Estado, proyectos del gobierno central desde la derecha, donde la salud, por ejemplo, sea un privilegio de unos pocos, donde se sigan recortando presupuestos, donde no haya ni siquiera para enfermeras, para nuevos médicos, para especialistas? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Entonces, este es el momento, insisto, de un gran acuerdo del centro a la izquierda, de los diferentes sectores sociales, que termine en un gran acuerdo político nacional, pero que además permita responderle a las grandes mayorías, es decir, pensar en lo colectivo por sobre lo individual, y que la política pueda ser resignificada nuevamente. Y tú hablabas de estos procesos de reflexión que deben estar también incluidos, involucrados los medios de comunicación, decías, privada y pública. Pero es bastante complejo el pensar de que lo privado va a dar espacio a la reflexión política. Por eso estos espacios, y yo, Armando, les agradezco que permitan pues encontrar en este momento una voz disidente del status quo, del negocio que se ha convertido la política. Y por eso nosotros asumimos esto también, Amanda, porque la candidatura en su momento y este tipo de espacios nos permite seguir levantando una voz diferente a lo que está en este momento lamentablemente gobernando el país, y diferente a la forma en que se ha entendido la política. Por eso nosotros insistimos en plantear procesos de largo plazo, donde se construyan hombres y mujeres, nuevos líderes, lideresas, que puedan hacer estas vocerías y que aporten a las soluciones en la cotidianidad, sea en el barrio, en la parroquia, en el cantón, en la provincia. Y hoy lo que nos compete urgente al país es encontrar las respuestas a esta grave crisis económica, política y social que vive el Ecuador. ¿Cuál sería como el primer paso para lo que tú dices, no? Mira, convocamos desde ya al gran frente de centro izquierda, al gran acuerdo ciudadano. Es en la tecnología, es en el internet, es desde la computadora, donde está uno todo el día. Exacto, desde ahí a encontrarnos. Mira, nosotros hemos logrado abrazar un proceso alternativo en el Cantón Ibarra, que quisiéramos, y el objetivo es eso, irradiarlo a la provincia, donde diferentes actores, desde el emprendimiento, desde el deporte, desde la cultura, desde las diferentes organizaciones sociales, desde las causas, que hoy es lo que mueve la política, desde la juventud, desde la academia, que está ausente la academia, total, que participen y que empiecen a este planteamiento
de sí, pues será el momento electoral el que resuelva y que salgan, y que estas nuevas figuras de hombres y mujeres salgan desde esas posiciones. Y claro, ahí vendrá también la capacidad de los espacios políticos de entender el momento histórico que tiene este país. Porque lamentablemente, volvemos a lo que decíamos, son empresas electorales donde 3, 4 personas deciden, incluso abusan de figuras que mueven y movilizan a grandes masas cuando en el territorio no tienen legitimidad, cuando en el territorio no hay una cercanía, y pasa en todos los partidos. Entonces, hoy la gente milita en la comunicación, vivimos en esta gran revolución. En las causas, ¿no? En esta del gran medio ambiente. Vivimos en esta gran revolución digital, la gente está en el internet y es ahí donde nos debemos a invitar este debate. Nosotros seguimos reuniéndonos hoy por el momento que vive el país desde el colectivo Transformar. Nosotros lo que queremos hacer es motivar a la gran discusión de los sectores sociales y exigirle también a la academia. Pues tenemos compañeros que son parte de la academia en la ciudad, en la provincia. No discute, no debate, no reflexiona. Sí, dentro del proceso de transformación que hemos impulsado, tenemos compañeros que están en ese espacio y que están y son los llamados a encontrar momentos, espacios que permitan que los jóvenes, que la empresa privada, servidores públicos, gremios, diferentes sectores converjan ahí y discutan cuál va a ser la gran solución, y que de ahí pues salgan estas líderes y lideresas que respondan a lo que está pasando el Ecuador, que a todos nos aqueja. Y como, por ejemplo, en este momento ya involucrarlos, incluirlos, tomarlos en cuenta a los jóvenes. Bien, ese es el desafío más complejo, porque la juventud está clara de lo que está pasando. Veníamos conversando con Ira, con compañero también que se sumó a este proceso. La juventud sabe lo que está pasando. El tema es que no cree en la política. El tema es que no creen en estos espacios. Es que también es como que hacen una política muy tradicional. Y si ves lo que fue la posesión del alcalde electo Álvaro Castillo, habló nuevamente de que los jóvenes paso a paso. Hay 2 jóvenes actualmente que asumieron el GAT, es Belén, es Raiza Zamora, que es la actual vicealcaldesa. Es interesante ver cómo 2 nuevas lideresas asumen este proceso, pero también ves cómo la política tradicional ve a los jóvenes como que tienen que esmerarse para poder salir, ¿no? Entonces, la juventud tendrá que asumir este rol protagónico. Caso contrario, serán las políticas de regresión que ha aplicado el gobierno las que sigan rigiendo y que no encontremos trabajo. Y es que no es suficiente con ser jóvenes y ser mujeres, porque yo veo que por ejemplo, hemos tenido, ustedes como ciudadanos de Ibarra, por ejemplo, ustedes tuvieron una alcaldesa joven y mujer. Exacto. Entonces es como no es suficiente ser jóvenes y también tener no es la garantía, ¿no? No garantiza, no es la garantía, sino que también es la construcción política, ideológica y el compromiso que tú tengas cuando llegas al poder. Exacto, y por eso es la construcción de estos procesos de participación, de formación, de construcción de liderazgos que permitan construir más gente que haga estas vocerías, construir más gente que crea, y que en medio de las diversidades, que tienen que existir las diversidades, lleguemos a esos grandes acuerdos. Por eso creemos en esa autocrítica que hay que hacer desde el centro hacia la izquierda, pero lo principal es en esta gran cohesión, pero que no quede en un discurso de unidad que simplemente responde a pequeños grupos, sino que sea realmente una unidad de los diferentes sectores sociales, de la ciudadanía, participando y construyendo las grandes propuestas y que aterricen pues en soluciones para nuestro país. La falta de empleo, la ola de inseguridad, el descalabro de la función judicial en el país, Amanda, es tremendamente grave, y si no se toman hoy los correctivos en esta oportunidad democrática que tiene el país, no pasará nada. Tendrás una agudización de lo que significa el crimen organizado en las ciudades, en los diferentes sectores. Así que el Ecuador tiene hoy esa gran oportunidad y esperamos que sea pues desde los consensos ciudadanos traducidos y que terminen pues en este gran acuerdo político nacional. Esperemos que haya esas condiciones, también generar las condiciones y todos los compromisos necesarios para que se pueda, la sociedad en este momento, en esta coyuntura, es la coyuntura que necesita promover estos procesos de participación e inclusión para debatir qué es lo que le depara al Ecuador en los próximos años. Muchísimas gracias Juan, y pues nos volvemos a ver el próximo jueves.
Muchas gracias, Amanda, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves.